Muy buenos días con todos los presentes. Saludo en primer lugar al doctor Bernard Lavallée, distinguido profesor emérito de la Universidad La Sorbonne Nouvelle Paris III, que el día de hoy nos honra con su presencia. Doctor Heraclio Bonilla, historiador, antropólogo e investigador, a partir de este año, miembro de nuestra universidad, se ha incorporado al equipo de investigadores del Instituto del Perú. Queremos saludar de manera especial a los señores decanos que el día de hoy han tenido la gentileza de dejar todo lo que están haciendo y acompañarnos por la importancia enorme del tema. La doctora Gloria Ubillús, decana de la Facultad de Medicina Humana, el doctor Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Saludamos al doctor Carlos Cava Bergiú, decano de la Facultad de Odontología. Queremos saludar a todos los presentes que en este momento nos acompañan, autoridades de las distintas facultades, docentes de las facultades y en especial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología, a nuestros queridos estudiantes que el día de hoy llenan de juventud y de ansias de aprendizaje y de conocimiento en esta mañana el set de televisión. Queremos saludar a los miembros de las filiales Norte y Sur que en este momento nos están siguiendo vía Zoom, al director universitario de la filial Sur, el doctor Jaime Mujica, al director universitario de la filial Norte, el ingeniero Carlos Mechán, y a los miembros precisamente de ambas filiales que están conectados en este momento. Las autoridades también de dichas filiales que nos están siguiendo, docentes y alumnos de ambos sitios, también por Zoom queremos saludar a la presidenta de ASUP, la doctora Lida Asensios Trujillo, presidenta de la Asociación de Universidades del Perú, que está presente a través del Zoom, y a los representantes de otras universidades, como la doctora Magíster María Teresa Basurto Bravo, en representación de la rectora de la UNIFE. Sería muy larga la lista, queremos agradecer a todos por su presencia. ¿Qué es lo que nos convoca el día de hoy? Nos convoca un tema que es tarea de todos los peruanos, que es tarea en todas las especialidades, sea cual fuere la que tengamos, gente profesional o no, y es los dilemas de la construcción de la identidad nacional en el Perú, una perspectiva histórica. Tenemos que tener claridad de quiénes somos para saber con claridad hacia dónde vamos, qué nos une para seguir hacia un futuro que sea de éxito para nuestro país. El doctor Bernard Lavallée va a ser la persona que va a desarrollar este tema. Él tiene mucha experiencia en el conocimiento de la historia latinoamericana hace más de 40 años, dentro de la cual está la situación de nuestro país. Él ha sido invitado por el Instituto del Perú, por el doctor Richard Webb, que en unos momentos más nos acompaña, y el doctor Heraclio Bonilla. Como ustedes saben, el Instituto del Perú en nuestra universidad es un instituto dedicado a la investigación de diversos temas sociales, políticos, económicos, genera documentos de investigación y abre espacios para el diálogo y el debate de esa problemática a nivel nacional. El día de hoy es parte del cumplimiento de las funciones del Instituto del Perú precisamente. Y han querido ellos de manera especial estar con ustedes hoy día y compartir esta conferencia. El doctor Bernard Lavallée, el conferencista de hoy, es profesor emérito de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris III, ha sido profesor de Civilización Latinoamericana de la Universidad Michel de Montaigne Bordeaux III y de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris III. Asimismo, ha desempeñado cargos en importantes instituciones de investigaciones francesas, tales como el haber sido miembro del Comité del Centro Nacional de la Investigación Científica, miembro del Consejo Científico del Instituto Francés de Estudios Andinos, presidente del Consejo Científico de la Casa de Velázquez, entre otros. El profesor Lavallée ha dedicado su vida entera a la investigación y a la enseñanza sobre la realidad de América Latina y, por tanto, del Perú.
cuyos resultados han sido publicados en 40 libros y 250 artículos de investigación. Tenemos el gran honor de recibir con un fuerte aplauso al doctor Bernard Lavallee en la conferencia Los dilemas de la construcción de la identidad nacional en el Perú, una perspectiva histórica. Lo recibimos con un caluroso aplauso. A partir de ahora, la conducción de la conferencia queda en manos del doctor Heraclio Bonilla y él les va a indicar en qué momento, al final, van a tener ustedes la oportunidad de participar con preguntas, que no debe durar cada pregunta más de 1 minuto para dar la posibilidad de que varias personas puedan también tener la opción, ¿no?, de establecer qué inquietud tienen a partir de la conferencia del doctor Lavallee. Doctor Heraclio, está en sus manos la conducción. Buenos días, señoras, señores. Buenos días, profesor Lavallee. La mecánica de la reunión de esta mañana es la siguiente. Luego de mi breve intervención, daré la palabra al profesor Lavallee para que exponga su conferencia en un tiempo aproximado de 45 minutos, más o menos, al término de la cual voy a preparar el debate entre 15 y 30 minutos con la participación, espero, plena de ustedes, de tal manera que este es aproximadamente el programa. Muchas gracias por la asistencia. La verdadera arquitecta de esta reunión es la licenciada Celinda Costa, a quien acabamos de escuchar y a quien expreso, por lo tanto, mi profundo agradecimiento. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer primero a esta universidad por la oportunidad que se me da de estar con ustedes, agradecer a sus autoridades que tan amablemente me han acogido, y al profesor Heraclio Bonilla, que ha sido, digamos, el go-between, como se dice, creo que en inglés, para que se hiciera el vínculo. El profesor Heraclio Bonilla, que además tiene una peculiaridad, es que al mismo tiempo, en esos años, no diré cuándo, pero in illo tempore, como decían los latinos, en Burdeos, fue al mismo tiempo mi compañero de banca, mi condiscípulo y mi profesor. ¿Por qué? Porque él estaba viniendo de Perú, recién llegado a Francia, y teníamos un profesor que se llamaba François Chevalier, gran historiador de la historia agraria de México, pero también del Perú. Y entonces Chevalier daba su clase 45 minutos y el último cuarto de hora le permitía a Heraclio, entonces jovencito, que añadiera, corrigiera, precisara. Entonces por eso, le digo, ha sido a la vez mi condiscípulo y mi profesor. Entonces muchas gracias también y sobre todo a todos ustedes, a todas y todos ustedes, por haber venido a escuchar y participar en este debate posterior a mi intervención. Ya se ha dicho cuál era el título de la charla de hoy, y efectivamente esa charla va a girar alrededor del problema de la identidad en una perspectiva histórica, esto es, en la perspectiva de los siglos coloniales, pero con la idea detrás de esa exposición, de la idea de que ya en esos siglos se marcan pautas, se indican cauces que van a dejar una huella muy duradera, muy larga, una historia de larga duración en la historia peruana, y ustedes, pienso que ustedes, cada uno de ustedes, a través de lo que voy a explicar, podrá ver las continuidades o las rupturas de continuidades
que hubo sobre este tema que vamos a tratar, que voy a tratar, entre aquellos siglos y las épocas posteriores y quizás hasta el siglo, no digo el siglo XXI, pero el siglo XX sin duda. Para comenzar, creo que bueno, hay un eco, ¿no? Bueno, hay un problema que definir y que es reflexionar sobre la palabra identidad. La palabra identidad es una de esas palabras que usamos todos a cada rato, documento nacional de identidad, etc. Y, sin embargo, es lo que los lingüistas llaman una palabra maleta o una palabra valija. Esto es una palabra que en realidad, cuyo sentido y contenido varía en función de lo que cada uno pone dentro. La palabra identidad parece una cosa sencilla. Bueno, mi identidad, he nacido en tal lugar, tal año, tal, soy hijo de tal y tal. Bueno, eso es un aspecto de la identidad, pero hay que pensar también en algo, y es que la identidad existe desde varios ángulos. Me explico. Hay un sentido, digamos, factual. He nacido en tal lugar, soy hijo de esa señora, de ese señor, etcétera, etcétera. Bueno, pero la identidad es también otra cosa. Es lo que yo he construido a lo largo de mi vida. Mi identidad es ser profesor, es ser padre de familia, bueno, cosas muy variables. Y además, la identidad es lo que el exterior, los demás, como los demás, digo, me definen a mí. Mi identidad es como a mí me ven también. Y finalmente, como ustedes saben, también la identidad, por lo que acabo de decir, puede ser evolutiva o conflictiva. Evolutiva porque la identidad de una persona no es la misma cuando es niño, cuando es la edad adulta o llega a la vejez. Y por otra parte, la identidad puede ser un espacio conflictivo. Por ejemplo, un tema que hoy se debate bastante, el de la identidad sexual, que puede a veces ser efectivamente un espacio bastante conflictivo. Entonces, esto para recordar que la identidad se puede concebir desde muchos ángulos y con perspectivas a veces complementarias y otras veces contradictorias. Yo creo que el problema de la identidad en un comienzo americana es importante desde los inicios en el siglo XVI. En efecto, se ha estudiado la historia americana desde la perspectiva de la implantación de un orden colonial, de una estructura de dominación, etc. Bueno, esto ustedes lo saben, no voy a insistir, pero creo que también desde los inicios, en España, me refiero a España, hay una gran problemática que es definir, entender, definir y construir para América una identidad. En efecto, los españoles están frente a una realidad geográfica, humana, digamos económica, política, que es precisamente global sin que ellos sepan exactamente de qué se trata, y por lo tanto hay, por lo menos durante la primera mitad del siglo XVI en España, una serie continua, a veces contradictoria, de debates para definir desde la perspectiva colonial, desde la perspectiva europea y española y desde la perspectiva cristiana, una identidad para aquellos países y aquellos pueblos que acaban o están entrando, o están entrando en el conjunto imperial español. En realidad, por ejemplo, se ha
bueno, bien es conocido, por ejemplo, bien conocidos son los debates que hubo entre Las Casas y su contrincante Juan Ginés de Sepúlveda, y que se han leído muchas veces y casi siempre desde la perspectiva de una pugna de tipo político. En realidad, esos debates, si bien tienen conclusiones, consecuencias políticas, y van a tener grandes consecuencias, sobre todo, diría, aquí en este país o en los Andes, como ustedes saben, más que en México. Sin embargo, estos debates entre la versión lascasiana y la versión de Juan Ginés de Sepúlveda, esa discusión rebasa sobre una identidad. En efecto, ¿cuál es el problema alrededor del cual gira toda la problemática de Las Casas y la controversia entre Las Casas y Sepúlveda? Pues el concepto aristotélico que desarrolla y sustenta Juan Ginés de Sepúlveda, esto es el hecho de que los indios serían siervos a natura, por naturaleza, que su identidad sería la de siervos. Entonces, ustedes ven cómo efectivamente hay ya detrás de estas controversias un problema. ¿Por qué? Porque en función de quiénes son los habitantes del Nuevo Mundo, en función de su identidad, la política a seguir será obviamente diferente. Y como ustedes saben, después, ya cuando Carlos V ya decide abandonar la corona y viene a asumir el papel real Felipe II, entonces la cosa se difiere. Esto es que ya en tiempo de Felipe II ya no quieren más debates sobre la identidad. Es un problema que considera en España como superado, ya veremos que no lo es, y un problema ya superado, y entonces hay que actuar. De ahí el hecho de que después de esos grandes debates sobre la identidad de los indios, que corresponden más o menos hasta a la primera mitad del siglo XVI, hasta las leyes nuevas y las consecuencias, después entramos y vamos a entrar con don Francisco de Toledo, virrey del Perú, en la fecha que ustedes conocen, en un periodo, en una etapa en la que ya no se discute la identidad americana, se actúa en función de una decisión que es finalmente dar la razón a Sepúlveda contra Las Casas. Bien. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo llega a captarse, dibujarse e utilizar la identidad americana? Es muy importante entender que la identidad americana, tal como desde fuera, esto es, desde la perspectiva española se ve, es una identidad marcada por toda una serie, digamos, de prejuicios, hay que decir la palabra como son, que van a impactar la construcción de la identidad americana desde la perspectiva española. En efecto, esa identidad americana se construye a partir de una serie de afirmaciones, de presupuestos, y siendo el principal el hecho de que América es un mundo imperfecto, o si ustedes quieren, un mundo no tan perfecto como lo era Europa y en particular España. En efecto, una gran idea que domina y empapa todas las reflexiones sobre la identidad americana en el siglo XVI es la idea de que el ambiente americano tiene efectos negativos. El clima no es tan bueno como el de Europa, las aguas, los alimentos no son tan sustanciales, etc. Y estas influencias negativas del mundo americano tienen como consecuencia que los seres que viven en América, tanto los seres humanos como los animales e inclusive las plantas,
no son tan perfectos como los de Europa. Por ejemplo, el hecho de que el calor, por ejemplo, o la alimentación a base de maíz, tiene efectos sobre las personas. Ustedes saben que en la época lo mejor de lo mejor era ser muy blanco. Ya hay que ver en la literatura medieval la imagen idílica de la mujer. Es una mujer blanca y rubia, como si en España hubiera muchas rubias. Pero en fin, es un mito, pero ese mito es revelador. Bien, entonces, aquí en América, obviamente, como la población tiene otro tipo de test, entonces no se constata la realidad de esa identidad física, sino que inmediatamente se la interpreta como la consecuencia negativa del ambiente o de la alimentación. En particular, el color amarillo provenía, según decían esos textos, provenían de la alimentación con maíz. Bueno, por eso, no sé si ustedes saben, pero en las primeras décadas de América, los españoles se negaban terminantemente a comer maíz. Solo querían comer trigo, esto es lo que ellos llamaban pan coger o pan llevar, para guarecerse de esa deriva. Otro elemento interesante, pero que muestra, que desarrolla la idea que muestra la idea que estoy desarrollando, no sé si ustedes saben, pero había como que se han contabilizado creo que 17 teorías sobre el origen de los indios. Bueno, la más difundida era que los indios eran descendientes de las tribus perdidas de Israel, eran de origen judío. Pero entonces, ¿cómo explicar las diferencias que había entre los judíos, tales como los españoles los imaginaban, porque como ustedes saben, desde 1492 ya no había en España, y los americanos? Pues sencillamente eso se explicaba porque la influencia americana había hecho degenerar a esos judíos, degenerar en el sentido de que habían perdido su lengua, habían perdido el recuerdo de su religión, habían cambiado físicamente para mal, eran más bajitos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven cómo la identidad que desde fuera se construye en la mente europea, a propósito del mundo americano y de los hombres y las mujeres americanas, es una perspectiva que en realidad está inscrita en un falso movimiento, un doble falso movimiento. Supone sacar consecuencias de una realidad para explicarla, cuando en realidad imponen a esa realidad una serie de prejuicios para que la visión para que la identidad, tal como se dibuja, encaje en la perspectiva colonial, en la perspectiva de dominación colonial, porque claro, si los indios son menos inteligentes, menos fuertes, etcétera, etcétera, esto va a tener como consecuencia, en el trasfondo, el hecho de que los españoles deben estar ahí mandando, dirigiendo, etcétera. Entonces, ustedes ven cómo desde el inicio, la perspectiva desde fuera de la identidad, tal como la ven los españoles, trata de insertar al hombre americano y a los del Perú, por supuesto, a hombres y mujeres, dentro de una perspectiva en la que efectivamente todo concurre para finalmente justificar, hacer funcionable la relación de dominación que los españoles entienden imponer aquí en este país, en estos países. Y esto es interesante porque durante mucho tiempo y de manera muy acertada se ha estudiado la instalación de la colonización española en los países de América después llamada de Hispanoamérica, digamos. Se ha estudiado esa imposición dentro de la perspectiva de una organización de una sociedad de dominación y de
extracción de las riquezas regionales para mandarlas hacia la península. Pero también se puede estudiar la historia de la implantación colonial como la historia de la constitución de una identidad, obviamente subalterna. Me explico. En realidad, ¿qué es, por ejemplo, la evangelización? La evangelización es tratar de imponer un elemento fundamental de la identidad. Las creencias, la religión, son un elemento base, un pilar de la identidad de los individuos y de las sociedades. Entonces, la evangelización es un trabajo continuo, paulatino pero continuo, para efectivamente imponer, para crear un elemento básico de la nueva identidad de los indígenas, de los llamados indígenas. Otro elemento, como ustedes saben, ya antes de don Francisco de Toledo, pero sobre todo en tiempos del virrey, va a haber una reorganización de los asentamientos humanos, con las reducciones, con la reunión de varios ayllus, etc., con el dibujo de un nuevo tipo de pueblo, de calles, de casas. Hay que ver, por ejemplo, lo que dice al respecto el doctor Matienzo de la audiencia de la entonces audiencia de Charcas. Y otro elemento, a la vez social y religioso, o los dos, a la vez los dos, pues, la estructura familiar. Se prohíbe la poligamia, se prohíben las relaciones sexuales dentro de un marco que en el mundo indígena era aceptable, en el mundo español y cristiano ya no lo es. Y finalmente, bueno, se podía alargar, pero para mi exposición voy a decir finalmente, también para la identidad nueva que se está creando, se crea una nueva cultura material con nuevas actividades de producción, con ganado, por ejemplo, con nuevas plantas, etc., con nuevas costumbres, inclusive, por ejemplo, para la comida o la bebida. Entonces, ustedes ven cómo la perspectiva teórica de la nueva identidad colonial que se está creando, lo que explicaba antes, cómo viene a concretarse, o concretizar, no sé cómo hay que decir, en, digamos, la creación material e ideológica de una nueva identidad a la vez individual y colectiva. Entonces, esto, digamos, sería el primer movimiento de mi exposición a propósito del trabajo de constitución, de destrucción por una parte y de construcción por otra, de la identidad de los pueblos, digamos, nativos, de los que desgraciadamente fueron vencidos durante la conquista. Pero, como ustedes saben, el mundo indígena no es el único componente del mundo colonial y muy rápidamente va a existir y paulatinamente engrosando sus filas el mundo de los llamados criollos, esto es, de los descendientes de aquellos que hicieron la conquista. Bien, esos descendientes de españoles que van a constituir el mundo criollo van a encontrarse en una situación también problemática, en la medida en que muy rápidamente, a partir, bueno, en el Perú se puede fijar la fecha exacta, en 1567, una serie de cartas procedentes de miembros de la Real Audiencia, por primera vez escriben a España hablando de un grupo de españoles que están aquí en el Perú y llamándolos criollos. Esto es que los definen, les definen una identidad, porque ¿cuál es el elemento primerizo de la identidad? El nombre. Entonces, criollos.
Y lo que es interesante es que en esos primeros documentos, recuerdo 1567, esos funcionarios, son 3 o 4, bueno, hay el gobernador y 3 miembros de la audiencia, definen, al mismo tiempo que aluden, con un nombre propio a los criollos, un nombre diferente del de los españoles. No son españoles del Perú, no, son criollos. Al mismo tiempo que hacen esto, los definen también, como anteriormente a los indios, de una manera negativa. En efecto, prácticamente con las mismas palabras, esas 3 o 4 cartas los definen diciendo que son gente de poca confianza, gente de poco trabajo, gente de poco fiar, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde la primera manifestación de la mirada que echan los españoles de la península a los criollos, definidos así, es una perspectiva identitaria, si se quiere, negativa. Entonces, es interesante notar que desde esa época, digamos la década siguiente, la década de 1570, empiezan a aparecer en las documentaciones que nos han llegado toda una serie de reacciones de dichos criollos frente a su situación. Primero son constataciones y luego cada vez constataciones más precisas, en el sentido de que rápidamente se van a transformar en quejas, y quien dice queja, dice oposición. Como todos sabemos, en la constitución de la identidad del individuo hay una fase de confrontación, no forzosamente de conflicto, pero sí de confrontación con los padres. Efectivamente, empezamos a entender quiénes somos o quién somos, teniendo en la mente, constatando, viviendo el hecho de que somos diferentes de nuestros padres y de nuestras madres. Y esa confrontación, como todos sabemos, muchas veces, pero no todas, desemboca en conflictos en tiempos de la adolescencia. Bueno, es una cosa bien conocida por la que más o menos todos hemos pasado. Bien. Entonces, lo mismo que pasa en una familia, pues en un grupo social se da también. Y los criollos van a empezar a desarrollar el hecho de que ellos van a desarrollar la idea de que, en parte, en algunos aspectos, son diferentes de los españoles. Y en particular, que tienen un derecho específico que no tienen los españoles. Y claro, la identidad descansa, rebasa en una serie de derechos propios. La identidad peruana descansa en el hecho de que en las elecciones votan los peruanos y no votan los franceses, los españoles, etc. Por ejemplo. Entonces, en esa misma estructura, vamos a ver cómo los criollos a lo largo de las décadas finales del siglo XVI van a constituir una especie de corpus de exigencias que les son propias, que son propias de su identidad y que constituyen su identidad. Y en esa perspectiva hay una realidad de tipo jurídico que se ha estudiado muy poco hasta ahora, que es el derecho de la prelación. A lo mejor ustedes no saben lo que es la prelación, a no ser que ustedes hayan estudiado derecho. La prelación era un derecho de tipo eclesiástico, que hacía que, en España, que hacía que, por ejemplo, cuando era vacante un puesto en una circunscripción eclesiástica, pongamos un obispado, con igualdad de mérito,
entre varios candidatos, se debía preferir, de ahí prelación, se debía preferir a aquel que era oriundo del obispado, al local, si ustedes quieren, al indígena, lato sensu, como dicen en latín. Y entonces ese principio se introdujo en América de manera subrepticia, les voy a decir cómo, figuró en las constituciones del primer obispado español de América, que fue obviamente el obispado de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo. Y a continuación, todas las constituciones de todos los obispados americanos, no solo peruanos, se copiaron de las constituciones del obispado de Santo Domingo. De manera que el principio de la prelación, por ese mecanismo de reiteración, estuvo inscrito en todos los países, en todas las constituciones episcopales de toda América. Y obviamente los criollos van a apoyarse sobre ese principio y a lo largo de las décadas finales del 16 y comienzo del 19, su política constante va a constituir en exigir que no solo se aplique la prelación, la preferencia para ellos, la preferencia en el ámbito eclesiástico, sino también en todos los puestos habidos y por haber, por ejemplo, en la administración, los premios que podía dar la corona, de manera que ellos llegan a afirmarse como primeros en derecho en todos sus países, cada uno en su país. Y entonces, claro, eso va a ser una especie de mole fuerte alrededor de la cual se va a constituir, digamos, a no pocos sectores de la identidad criolla. A lo largo del siglo XVII, esa identidad criolla va a desarrollarse y va a concretizarse en muchos conflictos en el mundo conventual, las famosas controversias alrededor de la alternativa de oficios. Sabes que los criollos, bueno, hay que explicar que en los conventos cada 3 años había una reunión capitular para designar a las autoridades provinciales, que a su turno después daban puestos a los diferentes frailes. En los inicios todos los frailes son españoles, entonces los españoles copan los espacios de esos capítulos. Después, con el número ascendiente y cada vez más importante de frailes criollos, los frailes vienen a ser mayoritarios y consideran que les toca, en particular en virtud del principio de prelación, les parece que les corresponde tener todos los puestos a los que me refería. Pero los españoles no se dejan desplazar así y consiguen de Roma y del poder real, llegan a conseguir que los criollos, aunque mayoritarios, tengan que compartir el poder provincial. Una de cada 2 veces, los provinciales serían españoles y la otra serían criollos, etc. Cosa que los criollos no aceptan, y hay toda una serie de crisis, en particular, hubo muchas, y en particular una que fue muy importante en 1681 entre los franciscanos de aquí, de Lima. La cosa fue tal que el virrey acordonó el convento grande de San Francisco por la tropa, que la tropa se quedó ahí 2 o 3 días, que en un momento un joven fraile criollo quiso escapar del convento saltando de una ventana. Un soldado español estaba ahí, lo disparó y lo mató. Y entonces, a raíz de esa muerte, pasearon el cuerpo del
desdichado fraile, el cuerpo ensangrentado. La ciudad estuvo a punto de, como decían en aquel entonces, de atumultuarse, tumulto. No pasó, pero las autoridades estuvieron muy preocupadas, y todos los españoles peninsulares también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que con todas esas crisis, con esos argumentos jurídicos, el de la prelación, los criollos se afirman cada vez más. Y esa afirmación se concreta en los hechos, con las crisis de las que estaba hablando de la alternativa, pero también esa identidad se concretiza con textos. Esto es que los criollos reflexionan sobre su propia identidad y la expresan. La expresan de dos maneras. Hay una vertiente que son textos sobre la prelación, de los que estaba hablando, textos muy poco conocidos hasta ahora, pero que en aquel entonces eran conocidos de todos, porque en base al derecho canónico, el derecho civil, explicaban cómo debía funcionar esos privilegios y prelación de las que he hablado. Y la otra vertiente es un poco inesperada, más inesperada. Es que en los diferentes conventos y en las diferentes órdenes había cronistas, es un encargado de hacer la historia la crónica de. Y cada 10, 20, 30 años había uno de los frailes cronistas que se tomaba la molestia de escribir una verdadera crónica, un libro. Y lo que es interesante es que en esas crónicas en las que normalmente el objetivo es contar quiénes habían sido elegidos en tal año, quién había muerto ese año, cuáles eran los hechos notables y señalados de tal o cual fraile. En esas obras de esa índole, de repente, el autor corta el curso de su historia y se pone a hablar de otra cosa. ¿Y de qué se pone a hablar? Pues se pone a hablar abandona momentáneamente el curso de su historia para dedicar varios o muchos capítulos a una presentación de los criollos. Esto es que son libros incluidos, si ustedes quieren, en las grandes obras, en las que los autores definen al criollo, explican el porqué de sus derechos y van a construir un discurso definitorio que en realidad no es más que el contradiscurso de los españoles. Me explico. Los españoles, para justificar el papel dominante que ellos podían asumir en Indias, con los indios, pero sobre todo con los criollos, que eran los que mandaban, los españoles han construido rápidamente un discurso como para los indios, un discurso negativo. El criollo, lo he dicho en los documentos de 1566, 67, los criollos son gente de poco fiar, son gente que no trabajan, son gente revoltosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en esos textos de frailes a los que me he referido, los autores, frailes también, los autores se presentan al mundo criollo, lo definen a su manera y dan una imagen identificatoria de lo que son los criollos. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea es la siguiente, la demostración es la siguiente. En la perspectiva española, el origen de todo para denigrar al indio y el criollo es, como ya he dicho, el hecho de que el mundo americano tiene efectos negativos, tanto por supuesto sobre los indios como sobre los criollos. Entonces, ¿qué hacen los criollos? Los criollos, antes de todo,
hacen una exaltación de su tierra para demostrar que lo que afirman los españoles es falso. Entonces presentan una imagen, yo diría casi idílica, de la zona en la que están, de la ciudad en la que viven, en este caso Lima, por supuesto. Entonces exaltan el clima, la calidad y abundancia del agua, el hecho de que no hay truenos, de que no hay fríos excesivos ni calores excesivos, el hecho de que en algunos momentos las lomas se cubren de flores, etcétera, de que en los oasis hay cultivos extraordinarios con riego, etcétera, etcétera. Y con la teoría de aquel entonces que nadie discutía, de que los hombres y las mujeres sufrían, entre comillas, eran resultado, perdón, para decirlo de esta forma, era resultado de la influencia de su ambiente, obviamente diciendo el contrario de lo que decían los españoles, exaltando a su tierra, los criollos se exaltan a sí mismos. Y hay una cosa muy interesante, es que cuando hablan de su espacio, de ese espacio tan importante en su demostración, tienen para llamarlo una palabra muy importante. Exaltan, dicen, a su patria. Su patria es el lugar donde han nacido, es el lugar que, por la influencia del ambiente, del clima, etc., los está creando y hace de ellos personas con todas las cualidades. Entonces, a partir de ahí, ustedes ven cómo los criollos, efectivamente, construyen su propia identidad, construyen una identidad que en realidad es al contrario de la que habían también construido los españoles, pero la de los españoles, la perspectiva española, era una perspectiva negativa, degenerativa si se quiere, mientras que al contrario los criollos construyen una identidad exaltada de su ambiente, de su sociedad y de sí mismo, de su sociedad, de su ciudad, por ejemplo. En esas crónicas de frailes hay páginas muy interesantes en las que se describen, en el caso de Lima, los conventos, los palacios, la universidad, la Real Audiencia, los tribunales, e inclusive hay listas de decenas de criollos que habían llegado a doctores, a puestos importantes en la iglesia o en la administración, etc. Bien. Entonces ustedes me dirán, bueno, esto es la identidad criolla, pero esa identidad criolla ¿será una identidad peruana? Bueno, ahí está el problema, es que si esta constitución de una identidad, si este proceso es la constitución de una identidad, es la de una entidad no peruana, sino criolla. ¿Por qué? Bueno, hay, digamos, puntos de discusión. Primero, a través de lo que he explicado, el primer problema es que es una identidad localista. Quiero decir que en Lima, los que escriben esos textos, los frailes, hablan de Lima. Nunca hablan, pongamos, de Huancayo, de Arequipa, de Trujillo, lo que sea. Son limeños. Para ellos, Lima es Lima y Lima es el Perú. Entonces, como ustedes ven, es una identidad que no puede decirse peruana, es una identidad limeña. Por ejemplo, el mismo proceso existe, por ejemplo, en las crónicas chilenas. Lo mismo, ahí exaltan a Santiago de Chile. Bien. En Bogotá, a Bogotá. Entonces, es evidente que esa identidad criolla, esa identidad limeña que se da por peruana, es problemática ya desde el inicio, y todos sabemos que esa confusión iba a durar algún tiempo más tarde.
En realidad, lo que pasa es que si hay que ser preciso y decir toda la verdad, la identidad criolla tal como la he descrito y tal como se construye, en realidad funciona a dos niveles. Ella funciona a nivel local, por eso la llamaba localista, Lima para el Perú, punto. Pero también, es curioso, funciona de otra manera. Hace algunos meses, Heraclio organizó en Bogotá un simposio, bueno, por Zoom, y ahí traté de un problema que es el siguiente, es que, en parte, porque también ha habido otra cosa, y lo que traté es lo siguiente, es que curiosamente, cuando los criollos iban a España, estaban confrontados a las críticas, a las risas, a la burla de los peninsulares, de los españoles de España. Entonces ellos no reaccionaban como limeños, los de Lima, como quiteños, los de Quito, etc., sino como americanos. Esto es que el patriotismo, esto es el hecho de integrar esa exaltación de la patria, ese patriotismo o protopatriotismo si ustedes quieren, funcionaba a nivel local, Lima, pero la misma persona que lo hacía funcionar a nivel local limeño, también podía hacerlo funcionar a nivel americano contra los españoles. Entonces había como dos extremos opuestos, pero que demostraban lo mismo, esto es la excelencia y la identidad criolla. El segundo punto sobre el que habría que insistir, a propósito de lo que estoy explicando, es que, y es una paradoja, pero una paradoja que va a dejar huellas, como ustedes han entendido, todo lo que estoy explicando de la época colonial, no en vano no va a desaparecer, ni mucho menos. Y lo que quiero decir ahora es lo siguiente, es que, como he explicado, ustedes lo recordarán, las oposiciones entre españoles peninsulares y españoles criollos, que después en el siglo XVIII se van a llamar españoles americanos, esa oposición viene del hecho de que los europeos critican, denigran a los criollos, a los americanos. Bien, entonces la respuesta criolla es exaltar a lo americano, bien. Pero hay algo más, es que en la lógica de las críticas españolas, la degeneración de los criollos era tanta y podía ser tan larga que finalmente, quizás algún día los criollos llegarían a ser españoles, tan degenerados como los indios. Y efectivamente hay autores que no vacilan en decirlo, o mejor dicho, que dicen, no, si no hubiera la inmigración de españoles que casan con mujeres criollas, dentro de algunos siglos, efectivamente, los criollos serían como indios. Pero gracias a la inmigración, las sangres españolas, entonces los españoles vamos a salvar a los criollos de esa degeneración. Bien. Entonces, esos prejuicios van a hacer que, si por una parte el criollismo, la identidad criolla, es una identidad americana, como le he dicho, también la identidad criolla es algo muy curioso que no se dice mucho, pero que es muy importante. Y que al mismo tiempo que son americanistas, a macha martillo, como se dice en España, no sé si aquí se dice también, los criollos, el criollismo, es la afirmación exaltada de un hispanismo. Al mismo tiempo los criollos son americanos, pero proclaman que son tan españoles como los españoles, que no son españoles degenerados, entonces que son españoles, y que incluso quizás son más españoles que los propios españoles, porque insisten en que conservan aquí en América no pocas tradiciones, palabras, comportamientos que en España están desapareciendo, pero que ellos mantienen vivos.
Entonces, como ustedes ven, curiosamente y de manera solo aparentemente contradictoria, los criollos exaltan la americanidad de su identidad, pero también su hispanismo. Y entonces, claro, es una identidad, no digo coja, pero en fin que sí funciona con dos pies que aparentemente no van en el mismo sentido. De ahí contradicciones muchas y limitaciones, obviamente. Y en particular, el tercer elemento de la identidad criolla, tal como se construye en el siglo XVII, es, ustedes lo habrán deducido, ustedes pensaban, pero bueno, el señor Lavallée no nos habla de los indios, de los indígenas con comillas. Y efectivamente, ese es un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo concibe su ser, el criollo, su identidad, frente al mundo indígena? Entonces, primera constatación es que en el discurso criollo del siglo XVII y de comienzo del XVIII, prácticamente no se habla del mundo prehispano. No existe, bueno, sí existe, pero no se habla de él. Ellos hacen caso omiso del mundo prehispánico y entonces, claro, ¿qué consecuencias se puede sacar? De una perspectiva protonacional, si se quiere, protonacional, si hace caso omiso, si no habla, si borra la inmensa mayoría de la población. Entonces, esta es evidentemente algo que, como ustedes ya imaginan, va a tener unas consecuencias tremendas, no solo en el momento de la independencia, pero después de la independencia, cuando se reconfigure un Estado sin la presencia española. Pero hay algo más que quisiera decir para la época esa. Es que finalmente hacia finales del siglo XVII, empieza a aparecer en el discurso definitorio de los criollos la preocupación por el mundo indígena. Y es curioso notar que esto aparece en las décadas finales del siglo XVII, precisamente en el momento en que, como lo ha explicado Robe hace mucho tiempo, empezó a haber las manifestaciones de lo que él llama el nacionalismo incaico. Y curiosamente, yo he estudiado en particular una familia criolla, una de las más importantes, bueno, no la más rica ni más importante de Cusco, de final del 17, comienza el 18, pero sí la que metía más ruido en la ciudad, digamos. Y entonces, precisamente en el momento en los años en que Rob nos muestra cómo en muchos detalles, de manera muy sugerente, aparece, se desarrolla y a veces de manera un poco problemática, lo que él llama el nacionalismo incaico, en la familia, por ejemplo, del marqués de Vallumbroso, hay cosas extrañas, reveladoras, pero nuevas. La primera es que en no pocas ocasiones el entonces marqués de Vallumbroso, que era el segundo, tomó la cabeza de movimientos callejeros, no fueron rebeliones ni tumultos, pero en fin. Bueno. Y entonces, ¿qué nos dicen los documentos sobre esos problemas callejeros, esos disturbios callejeros? Pues nos dicen que el marqués de Vallumbroso arengaba a la muchedumbre, pero en quechua, no en castellano, cuando él, por supuesto, presumía mucho de ser español, aunque criollo, pero también español. Y otro elemento, cuando ustedes saben que hubo un virrey, un arzobispo aquí de Lima, a finales del 17, que después fue virrey interino. Entonces, antes de ser arzobispo de Lima, fue arzobispo de Charcas, en Alto Perú. Y viajó de Charcas a Lima.
por supuesto hizo etapa en Cusco y recibió en su palacio de Cusco, bueno, para aquellos que imagino que todos ustedes conocen Cusco, pues el palacio de Marqués de Vallehumbroso era la actual escuela de música de Cusco. Entonces, los testigos nos dicen, y creo que el propio arzobispo cuenta después, que cuando él recibe, el Marqués de Vallehumbroso, líder, digamos, de los criollos quiteños, recibe al futuro arzobispo nombrado de Lima, lo recibe en el recibimiento, bueno, para eso se llama recibimiento de su casa, en el zaguán, como dirían los españoles, de su casa, y ahí había cuadros. Y esos cuadros eran los cuadros de los 12 o 13 incas. ¿Y saben cómo recibe el Marqués de Vallehumbroso al futuro virrey interino? Y le dice: estos son mis abuelos. Estos son mis abuelos. Cuando él no tenía sangre, que se supone sangre indígena, de ninguna forma. Entonces, lo que sí aparece a partir de esas fechas, y yo podría dar otros ejemplos, es que después de haber negado, hecho caso omiso del mundo indígena, los criollos empiezan a utilizarlo, a manipularlo, lo cual también nos recuerda técnicas de gobierno que veremos en el siglo XIX. Entonces, como ustedes ven, las cosas empiezan a modificarse de alguna manera. Curiosamente, la identidad criolla se robustece, viene a ser más compleja, viene a ser más afirmativa, pero al mismo tiempo desarrolla sus contradicciones. Y esa identidad, a la vez fuerte, contradictoria y reducida al localismo, va a ser la que va a transitar a lo largo del siglo XVIII. Bueno, corre el tiempo, no tengo mucho tiempo, no me queda mucho tiempo, pero ustedes saben que el siglo XVIII va a haber cambios enormes. Enormes de dos formas. Mucho se ha hablado y se sigue hablando de las famosas reformas borbónicas, que en realidad empiezan antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente yo no voy a negar la importancia de las reformas borbónicas. Lo que sí quiero decir es que me parece que hay que insistir sobre algo más. Si bien el impacto de las reformas borbónicas es innegable y múltiple y fuerte, lo que pasa es que la sociedad aquí evoluciona muchísimo. La dinámica sui generis del mundo andino, ya que estamos en los Andes, es muy evolutiva, y los cambios que al final vamos a conocer son, por cierto, el resultado de la acción exterior de España, pero también de los propios cambios y a veces mutaciones de la sociedad colonial. Y a este propósito, lo que hay que subrayar es que desde un punto de vista étnico, la sociedad colonial viene a ser más compleja. En particular, el mundo de los mestizos viene a ser muy importante. Y precisamente ese problema va a ser uno de los lugares, de los sectores sociales en que la ideología y el comportamiento criollo va a tener que luchar y va a rozar y luego a tener que luchar. ¿Por qué? Pues porque para él es un nuevo elemento con el que se tiene que convivir y tiene que quizá compartir lo que no quiere compartir. Y desde este punto de vista, lo que quiero subrayar, y casi con esto voy a terminar, es cómo efectivamente a lo largo del siglo XVIII el criollismo ya no, digamos, tiene problemas con
bueno, nunca tuvo problemas, pero no se preocupa ya del mundo indígena. El criollismo, la identidad criolla, ya siente de manera confusa, digamos, pero bien real, que el contrincante para ella ya no es el mundo indígena, sino el mundo de los mestizos. Y a ese propósito es muy interesante, por ejemplo, que por una parte la sociedad los mestizos de todos tipos, tienden a querer uniformizar la sociedad. Hasta la propia corona va en ese sentido. Recuerdo que, por ejemplo, en los países en los que había una población negra, pues la propia corona va a vender lo que llamaban las gracias al sacar, que era un papelito que certificaba que usted era blanco, aunque fuera negro, pero había pagado su impuesto y podía fungir como blanco en la sociedad. Bien, entonces, por ejemplo, imaginen que ustedes conocen, y eso no es propio de aquí, de Perú, esas colecciones de cuadros en los que llamados cuadros costumbristas, en los que se ven 12, 15, 18, no sé cuánto, 24 retratos de mestizos diferentes, ¿no? Esos cuadros de castas, como dicen, y los hay muchos, bueno, los hay aquí en Perú, los hay en Ecuador, los hay en México, igual. Entonces, ¿qué es? La voluntad de llegar a encasillar a cada uno en su campo, en su definición, porque cada cuadro de retrato de casta tiene un nombre: lobo, salto atrás, tente en el aire, etc. Y una vez más, el nombre es el elemento fundamental de la identidad. Entonces, y con eso voy a terminar, ya a finales de la época colonial, en vísperas de los años que serán los años de la independencia, ¿qué vemos? Pues vemos, curiosamente, cómo en esa sociedad que ha cambiado tanto, que vive tensiones muy fuertes, que tiene aspiraciones muy diversas, curiosamente vuelven a aparecer los viejos principios de la identidad criolla. He explicado, y con eso he iniciado mi discurso cuando he hablado de los criollos, eso todo viene de la prelación. La idea de la prelación, la preferencia de la que deben gozar los criollos en el país, en la zona, en la comarca donde habían nacido. Pues curiosamente, esa idea de prelación que había desaparecido, no había desaparecido, pero había cesado de ser un problema del que se hablaba a lo largo del siglo XVIII, después de haberlo sido francamente un tema candente en el XVII, a comienzos del XIX, curiosamente, vuelve a reaparecer. Y en un libro sobre la prelación que presentaré mañana en la Universidad Católica, reproduzco el texto de un abogado que era del Alto Perú, pero en fin, bueno, que era abogado en Charcas. Y entonces ese señor, para pasar de Charcas, a abogado de Lima, debía pedir una autorización y debía redactar, bueno, una tarea, un texto. Y entonces, ¿qué pasa con ese señor? Pues ese señor, como tema de su discurso, para ser aprobado como abogado en Lima, ¿qué hace? Pues toma 1812, toma como tema el tema de la prelación. De nuevo resurge el tema de la prelación en una época en la que, como ustedes saben, ya las cosas se están poniendo muy candentes. ¿Y qué pasa? Entonces, él redacta su trabajo, son 10 páginas, ¿no? Y normalmente ese trabajo lo debía leer en un acto solemne delante de sus colegas abogados. Previamente lo debía leer, no sé qué, en fin, el jefe del gremio de los abogados de Lima. ¿Y qué pasa? El jefe de los abogados de Lima, cuando lee el texto que le propone Alejo, se llamaba, sobre la prelación, además con
añadidos. Esto es que ya no es la prelación criolla del comienzo del 17, sino que habla de los filósofos franceses también. ¿Qué pasa? Pues el jefe encargado, no sé cómo era, de los abogados se niega a que se lea ese trabajo en una sesión plenaria. Y entonces ese trabajo no se lee y van a aceptar a Alejo como abogado, pero sin lectura de un documento que ya les parecía problemático. Entonces, con eso termino. Lo que yo quería en esa intervención era mostrarles cómo se constituyen a lo largo de la sociedad de la época colonial toda una serie de actitudes, de reivindicaciones, de postulados, combativos o no, que obviamente van a marcar las épocas posteriores a la independencia y la república. A través de todo lo que he dicho, yo creo que ustedes, conocedores, bueno, excelentes conocedores de la historia patria, ya han podido ver y entender mi segunda intención. Esto es mostrar cómo no pocas actitudes, debilidades, faltas, carencias de la República del siglo XIX, por lo menos, en realidad tienen su origen, tienen su fuerza constitutiva en la producción compleja, contradictoria, limitada en muchos aspectos de la identidad criolla y sobre todo con un elemento, y con eso termino realmente, la negación, la creación de una identidad que conlleve la negación de los no blancos del mundo colonial. Muchas gracias. Bueno, señoras, señores, yo me siento particularmente feliz de haber convencido a las autoridades de la universidad para invitar al profesor Lavallée a fin que compartiera sus conocimientos con nosotros, como efectivamente lo acaba de hacer en esta importante charla. Yo me voy a permitir, con el permiso de ustedes, de hacer una intervención muy breve solamente para fijar algunas coordenadas complementarias a fin de incentivar las preguntas y los comentarios de parte de todos ustedes. Todavía en la década de los 30, Víctor Andrés Belaúnde exigía, reclamaba, y él decía: queremos patria. Tengo la impresión que ese reclamo no solamente fue válido para la década de los 30 del siglo pasado, sino para los años en que estamos viviendo. Preguntar a un francés quién es le debe parecer una pregunta insólita, porque va a contestar inmediatamente: por cierto, soy un francés. Pero el antropólogo Rodrigo Montoya recordaba hasta hace muy poco que cuando hacía la misma pregunta a algunos pobladores de la sierra, les decían unos: yo soy de tal hacienda; otros: yo soy de tal pueblo o de tal comunidad. De manera que existe efectivamente una identidad que no es nacional. Ahora, lo nacional es una identidad que se construye, se transforma y se modifica. Hay varias formas de construir una identidad nacional. El ejemplo más clásico es evidentemente las identidades nacionales de los pueblos coloniales o los pueblos colonizados por principalmente Europa a lo largo del XIX, en África y en Asia. Ahí efectivamente la dimensión y la identidad nacional se forja y se construye
en el combate cotidiano contra esa opresión. En América Latina y en el Perú, efectivamente se pudo haber construido una identidad similar en el contexto de las guerras por la independencia. Yo no voy a referirme a toda la América Latina porque no es el tema de la charla del profesor Lavallée, y quiero solamente señalar la experiencia absolutamente peculiar del Perú. Seguramente todos ustedes saben que el Perú era una parte de esta región controlada por España al otro lado del Atlántico, muy lejos. Pero paradójica o significativamente, España no requirió efectivamente de un ejército formal para garantizar el estatuto colonial del Perú. Esto que se llama ejército, y lo sabemos gracias a las investigaciones de un eminente peruanista, Juan Marchena, que desafortunadamente acaba de dejarnos hace poco. Este ejército, en el sentido usual de la palabra, surge en el Perú a raíz de las grandes rebeliones, como la de Túpac Amaru en el Cusco, como la de Túpac Katari en Charcas, o como la de los comuneros en Colombia. Lo que habían eran efectivamente milicias integradas principalmente por criollos para garantizar las fronteras marítimas o para garantizar las fortalezas que existían. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para controlar políticamente este enorme espacio desde tan lejos sin un ejército? Pueden imaginar, supongo, lo que significaría que efectivamente que el Perú, el gobierno del Perú, decretara, como en el caso de Costa Rica, que el ejército ya no existe. Pero no solamente esto. Lo que la historiografía peruana no discute con profundidad es que paradójicamente quienes debieran haber celebrado y abrazado con alegría la promesa de la libertad traída por San Martín o por Bolívar, es decir, la población nativa o la población afrodescendiente, paradójicamente fueron efectivamente los primeros en rechazarla. El ejemplo, Iquicha. Iquicha es un pueblo que prácticamente desapareció en el fuego cruzado de las fuerzas de la subversión, Sendero Luminoso, y las fuerzas de la represión, es decir, del ejército. Pero todavía, en 1827, en Iquicha, ubicado a pocos kilómetros de Ayacucho, 6 años de haberse celebrado la última batalla por la independencia, los iquichanos se levantaron con las armas en la mano para pedir el retorno de Fernando VII y en contra, decían ellos, de la patria traidora. Lo que estoy diciendo no fue una veleidad de los iquichanos, porque las investigaciones han demostrado que ese mismo comportamiento de oposición se encuentra en México, con el libro de Banján, se encuentra en Chile, se encuentra, por cierto, entre los pastuzos, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pero no solamente la población indígena se opuso a la independencia, también la población afrodescendiente, ¿verdad? Y no les faltaba razón. No les faltaba razón porque en apenas una década de los gobiernos liberales atentaron contra el bienestar material de esa población, lo que los españoles no pudieron hacer paradójicamente a lo largo de 3 siglos de la dominación colonial. Bueno,
Francia, según lo recuerda un historiador norteamericano, Eugene Weber, era efectivamente como el Perú de los 18 y 19. Habían identidades regionales, habían identidades locales, pero no una identidad nacional. Esa identidad nacional, según este autor, Weber, se fue construyendo, primero, a partir de la escuela, a partir de las guerras, del reclutamiento de los campesinos franceses en el ejército. Como seguramente saben, en cada uno de los pueblos más alejados de París, la capital de Francia, existe efectivamente un obelisco donde están inscritos los nombres y las familias de los habitantes de aquellos lugares que combatieron en las 3 enormes guerras que la Francia tuvo en el mundo moderno. La guerra franco-prusiana de 1870, la Primera Guerra Mundial de 1914 y la Segunda Guerra Mundial de 1939. El Perú tuvo varias guerras, por supuesto, y todas, paradójicamente, las perdimos. Y para aumentar la paradoja, los monumentos que uno encuentra en Lima son efectivamente monumentos que, entre comillas, conmemoran las derrotas no del Perú, sino las derrotas de la clase política que nos gobernó. La única victoria fue efectivamente la victoria del 2 de mayo, con la colaboración de Chile y de Bolivia. Entonces, esta identidad nacional que pudo haberse efectivamente construido a partir de 1821 no se hizo. Porque los criollos, que fue efectivamente el tema de la extraordinaria presentación de esta mañana, a partir de 1821 reprodujeron paradójicamente la opresión de la cual habían sido ellos objeto de parte de los españoles. ¿Y la reprodujeron contra quién? Evidentemente contra la población indígena, que era la otra paradoja. No obstante, la mayor parte de la población peruana de ese momento. En efecto, las constituciones que en el Perú y en América Latina se diseñaron desde 1821 hasta la última en el siglo XX, fueron 200. Es decir, matemáticamente exacto, una constitución por año. Paradójicamente, el país que más constituciones redactó fue el mismo país que más de las veces las violó. Ahora, en esas constituciones, sistemáticamente, más de la mitad de la población, en este caso peruana, fue efectivamente excluida. ¿Y fue excluida por qué? Primero, por razones de género. Fue efectivamente Manuel Apolinario Odría quien por vez primera concedió el voto a las mujeres. Y fue al término del gobierno militar, con el general Francisco Morales Bermúdez, que efectivamente se permitió que la población indígena, por ser analfabeta, pudiera votar. Lo que quiere decir que el espacio político del país se reducía efectivamente a un 5% del total de la población, de manera que era una minoría para una minoría, es decir, la de ellos. Son varias las dificultades que efectivamente existen para que no se haya podido construir una identidad nacional profunda y fuerte. La primera es evidentemente la geografía. El Perú es un país, fue y sigue siendo desafortunadamente un país totalmente dislocado. Ahora, esta fragmentación no es efectivamente peculiar la del Perú.
Lo que la historia de otras construcciones nacionales muestran, en efecto, es que no obstante esa fragmentación, hubo regiones que pudieron articular de otra manera al conjunto del espacio nacional. El ejemplo más claro en la historia contemporánea es lo ocurrido con Cataluña en España. La otra fragmentación es la fragmentación del Estado. El Estado, en el caso del Perú y de muchos otros países de la América Latina, no es efectivamente un Estado nacional. Como cualquiera de ustedes que me están escuchando pueden rápidamente constatarlo. Es decir, hay espacios donde el Estado nacional no está presente, y si está presente, lo hace efectivamente a partir de sus más detestables y deplorables agentes. Aparte de esto, no existe tampoco una clase política con una vocación nacional, de tal manera que son efectivamente intereses profundamente fragmentarios los que están presentes. Pero además de todas estas dislocaciones que efectivamente a lo largo de los 200 años jugaron un papel en contra de una articulación nacional, seguramente la mayor brecha, la mayor dificultad proviene de la división racial y la oposición entre la población no indígena, por una parte, y la población india, por otra. No hemos podido resolver esto, de tal manera que mientras no sea posible efectivamente construir una sociedad integrada, será muy difícil que podamos avanzar un poco más lejos. Esto plantea una otra pregunta con la cual termino rápidamente esta intervención para pedirles que ustedes formulen preguntas o comentarios si los tienen. Es decir, nación y nacionalismo son efectivamente categorías diferentes. Incluso el concepto de nación es un concepto, es una realidad que debiera ser alcanzable, es decir, es una realidad, una meta deseable o no. En segundo lugar, el nacionalismo, en esto sí las evidencias son absolutamente contundentes. El nacionalismo es la ideología de la nación, y fue bajo la estela del nacionalismo que las mayores conflagraciones mundiales ocurrieron. De tal manera que son muchos los dilemas, y lo que estamos intentando esta mañana es apenas explorar un problema que tiene, repito, varias aristas. Yo termino esta rápida intervención. Me permito congratular a mi amigo el profesor Lavallée por su extraordinaria presentación, a ustedes por su interés y por su asistencia, de tal manera que, por favor, si tienen preguntas o comentarios al expositor, pueden empezar a hacerlo. Perdón. Antes de esto, yo podría añadir dos palabras a lo que tú has dicho. Bueno, que es muy efectivamente la conclusión, bueno, era a donde se orientaba lo que he dicho, pero yo quisiera decir dos cosas. La primera es que cuando se habla mucho, efectivamente, del acierto de la política, de la historia francesa para la creación de una identidad nacional, yo creo que no hay que olvidar nunca algo, es que esto fue el resultado de una política que fue la de la Revolución Francesa. A comienzo de la Revolución Francesa, un gran político de la época definió a Francia como, lo traduzco al español, el montón inconstituido de pueblos desunidos, l'agrégat inconstitué de peuples désunis. Esto es que Francia, país monárquico, todavía en Francia, digo, país monárquico, las fuerzas regionales, las lenguas regionales, etcétera, etcétera, desempeñaban un papel muy fuerte. Y la política de la Revolución Francesa fue hacer de Francia una república, cito el lema, una e indivisible.
Entonces, la famosa tan pregonada identidad francesa, una indivisible, es el fruto, el resultado, la consecuencia y el éxito de una voluntad política. Muy bien. Muchas gracias por la precisión, profesor Lavallée. Desafortunadamente vamos a tener que cerrar el espacio de preguntas y comentarios por razones de tiempo. Lamento mucho y otra vez a todas y todos ustedes mi agradecimiento por el interés y por la presencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernard Lavallée. Muchas gracias, doctor Heraclio Bonilla. Sin duda que el día de hoy nunca íbamos a poder terminar una tarea que tiene sus raíces desde tantas centurias y que todavía es una labor y un proyecto por construirse. Pero está en manos de nuestros jóvenes, justamente futuros comunicadores, quienes tendrán que seguir trabajando esta temática. Ellos están en semana de exámenes, por eso es doblemente valioso el hecho de que hayan estado acá presentes y dice mucho del nivel altísimo con el que reconocemos a nuestros estudiantes de la facultad. Gracias a todos ustedes y en forma muy especial a la doctora Amibel Sánchez, decana de esta facultad, que desde el primer momento mostró mucha alegría y entusiasmo porque esta conferencia se realizara en la Facultad de Comunicaciones de nuestra universidad. Muchas gracias a todos y quedan invitados a un compartir en las afueras del CD Televisión. Gracias y que continúe la construcción de esta gran tarea como compromiso de todos los peruanos. Muy buenas tardes. Gracias.